Vikingo es el principal de los apelativos dados a los miembros de los pueblos germánicos originarios de Escandinavia, famosos por sus incursiones y viajes en Europa, que dieron inicio en el siglo VIII después de Cristo. En este sentido, las crónicas sobre dichos pillajes están repletas de relatos aterradores debido a sus violentos ataques que aterrorizaron a las antiguas comunidades que, aunque acostumbradas a la guerra, no tenían forma de contrarrestar sus terribles ataques vikingos, llevados a cabo a principios de esa Edad Media. Asimismo, durante los siglos siguientes, los vikingos y sus descendientes tuvieron gran influencia en la historia europea. En las Islas Británicas gobernaron durante muchos años hasta ser finalmente derrotados por los anglosajones. En Italia fundaron el reino normando de Sicilia e incluso llegaron a influir con sus incursiones en el Califato de Córdoba y en el Imperio Bizantino. A través de los ríos del norte intervinieron repetidas veces en el mar Báltico y en Rusia, cuyos primeros estados aparecen vinculados a aventureros vikingos. Y es que alejada de la imagen guerrera y romántica de los vikingos queda una de sus facetas no menos destacada, importante y complementaria de la anterior, como fue la iniciativa comercial y mercantil que llevaron a cabo en diferentes puntos del orbe. Pero, ¿cuándo iniciaron los vikingos sus rutas comerciales? ¿Qué tipo de género o productos comercializaban? ¿Llegaron a utilizar mercancía humana? ¿Qué tipo de trascendencia económica tuvieron las actividades comerciales llevadas a cabo por los vikingos? ¿Cuál fue el mayor logro de los vikingos desde el punto de vista mercantil? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Francisco José Gómez, licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, especializado en religiones de la antigüedad y escritor. Francisco José Gómez, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Tal? Pues muchas gracias. Gusto en saludarte, Francisco. Para empezar, decir que la influencia de su cultura y el mito que ha rodeado a los vikingos ha provocado que su leyenda e interés perdure hasta la actualidad. Y en este sentido, y si nos enmarcamos en la influencia que tuvieron estos hombres del norte en el aspecto comercial, ¿en qué momento de la historia podemos decir que los vikingos dan inicio a sus iniciativas comerciales y mercantiles? ¿Fue en el siglo IX después de Cristo o cuándo fue, Francisco? Sí, desde el primer momento prácticamente de su despegue y de su aparición en la historia. Porque claro, debido sobre todo al atractivo de las sagas vikingas y después pues a cómo pues el cine ha ido versionando pues a la vida de estos guerreros y las expediciones, pues se ha olvidado que para un vikingo era lo mismo y tenía la misma importancia el cultivo, el saqueo y el comercio. Para ellos eran actividades que venían a cubrir una necesidad fundamental, que era la de alimentarse y conseguir riqueza, porque Escandinavia eran tierras muy pobres y por tanto este era un pueblo que se veía abocado a estas actividades y especialmente el saqueo, claro, también como una manera de conseguir sobrevivir. Uh-huh. ¿Fue la construcción, por ejemplo, y desarrollo de un nuevo tipo de embarcaciones de vela muy eficaces en las largas travesías marítimas lo que quizás provocó también esas expediciones, Francisco? Sí, porque ese tipo el Drakkar vikingo, el famoso Drakkar vikingo, es un avance con respecto a la navegación de la época. Les permite remontar el curso de ríos, son barcos que tienen poco calado. Ellos eran buenos navegantes. Y esta nave sí que les va a permitir, bastante ligera, les va a permitir llegar lejos e introducirse por los cursos de los grandes ríos e incluso, llegado el caso, como podemos hablar en algún momento a lo largo de la entrevista, echarse el barco a las espaldas y remontar el curso de los ríos contracorriente, tirando ellos con cuerdas desde las orillas y remontar el curso de los ríos.
Francisco, ¿es cierto que entonces que desde un punto de vista económico para estos hombres del norte no existía diferencia entre actividades como laborar en una granja, el comercio o saquear, ya que las consideraban pues a lo mejor igual de dignas? Sí, porque es un pueblo que no es el primer pueblo que se ve abocado a la guerra y al saqueo por la necesidad de alimento. Eso ya pasó, por ejemplo, con los asirios, ¿no?, en el mundo antiguo. Y en los vikingos pasa exactamente igual. Claro, Escandinavia tenía, bueno, que hoy es Suecia, Finlandia y Noruega, tenía pues bastante parte del territorio ocupado por hielo la mayor parte del año. Entonces la pobreza natural que tenía era grande a la hora de ofrecer alimento. Para ellos lo fundamental primero, claro, era la supervivencia, y en ese caso no tenía importancia el dedicarse bien a la agricultura, bien a la guerra o bien al comercio. Y de hecho muchos guerreros durante el invierno eran cazadores para poder comerciar, llegar a la primavera, eran después soldados o guerreros durante el verano y eran igualmente agricultores cuando podían y se prestaba la ocasión. Su vida cotidiana estaba amenazada por tormentas de arena e inundaciones, luchaban constantemente por la supervivencia dentro de una agricultura de subsistencia y asimismo la ganadería y la cosecha de cereales debían ser completados con la pesca, recolección de huevos y de batas silvestres. En referencia a lo que estamos hablando, vamos a escuchar un corte de la película Los Vikingos, rodada en 1958 y protagonizada por Kirk Douglas y Tony Curtis. Los Vikingos. Los vikingos de la Europa de los siglos VIII y IX adoraban a Odín, dios pagano de la guerra. Reducidos a los confines de sus áridas y heladas tierras septentrionales, se valieron de su habilidad como navegantes y constructores de barcos para extender un reinado de terror jamás igualado por su violencia y brutalidad en los anales de la historia. El mayor deseo de los vikingos era morir con la espada en la mano y entrar en el Valhalla, donde les esperaba Odín para darles una bienvenida de héroe. La brújula les era desconocida. Solo podían guiarse por el sol y las estrellas. Cuando la niebla cerraba sobre ellos, quedaban indefensos y ciegos. Y como según sus creencias la tierra era plana, si se desviaban demasiado del rumbo, el viento negro los arrastraría a través del mar venenoso, que se abría al oeste y los conduciría al extremo del mundo, donde estaba el limbo. Su principal anhelo era la conquista de Inglaterra, en aquel entonces una serie de pequeños reinos, todos ellos rivales entre sí. Por eso, cuando los vikingos se hacían a la mar para robar y saquear Inglaterra, procuraban no perder nunca de vista la costa y reducían sus ataques a rápidas incursiones nocturnas. No fue por casualidad que el libro de oraciones inglés contuviera este ruego: protégenos, oh Señor, de la ira de los hombres del norte. En el siglo IX, procedentes de Escandinavia, región europea formada por Noruega, Suecia y Dinamarca, aventureros vikingos como Ottar de Hålogaland se adentraban periódicamente en el Mar Blanco y tras rebasar el Cabo Norte se abastecían gracias a los finlandeses de pieles, plumas y colmillos de morsa que revendían a otros mercaderes ya en sus lugares de origen. La comercialización de tales productos en los países francos producía grandes beneficios. Asimismo, creo que entre los objetos transportados a Occidente, Francisco, se encontraban aquellos que se habían comprado en los mercados del califato de Bagdad, por ejemplo, y de la vieja Bizancio, a los elaborados en las mismas ciudades vikingas, ¿no? Sí, lo cierto es que ellos, los vikingos, van a establecer un puente entre el califato de Bagdad, efectivamente, y los reinos y el reino franco. Entonces ellos, pues por ejemplo, va a ser muy común entre los vikingos la venta de esclavos, por ejemplo, a los musulmanes. También va a ser muy común el que compren armas francas, que las apreciaban mucho y llegado el caso las solían revender. Incluso cuando llegan a Constantinopla compran seda, porcelana, vidrios finos
y también los solían transportar y revender si se les ofrecía una buena cantidad de dinero. Ellos, por su parte, pues solían llevar miel, solían llevar pieles de morsa, solían llevar piel de oso, cuerda hecha con pieles de morsa también, pieles de renos, peines, eran buenos orfebres. Entonces, la verdad es que tienen un abanico grande de productos que pueden ofrecer y como están en esa situación de puente entre estos reinos, pues su comercio va a ser bastante fluido y bastante lucrativo. Y también esclavos, entiendo. Esclavos, por supuesto, sí, sí. Además, en las crónicas lo cuentan perfectamente. En el mundo franco no solían vender los esclavos porque, a ver, los esclavos realmente se tardó en erradicar la esclavitud, pero las condenas papales eran muy grandes hacia el tema de la esclavitud y del tráfico de seres humanos. Entonces, donde más vendieron fue en el mundo musulmán y, curiosamente, aquí en España, en la parte ocupada en aquel momento por los musulmanes, en Al-Ándalus, en concreto en Valencia y Tortosa, había un mercado grande de esclavos y aquí se vendía a los intermediarios musulmanes que después o los vendían en Al-Ándalus o los vendían ya en el norte de África, en otras partes del territorio musulmán. Las mujeres eran uno de los objetivos prioritarios, ¿no?, de los vikingos. Sí, porque, bueno, a ver, el tema de la mujer pues, podía ofrecer, pues por supuesto, labores del hogar, cuidado de los niños, una esposa forzosa llegado el caso, una especie de concubina, sí, y de hecho hay crónicas muy duras que habla de cómo los vikingos dicen, hemos capturado tantas mujeres muy hermosas, les hemos puesto los grilletes han herido sus hermosas carnes, se oye sus lamentos, las llevamos a los barcos, en fin, ellos se regodean en la narración de cómo capturan esas mujeres. Es curioso cómo llevaban el trato comercial, ¿no, Francisco José Gómez? Porque ellos creo que no tenían moneda, no la conocían y todo lo sustentaban en base al trueque, ¿no? Sí, en un primer momento, realmente ellos, claro, a ver, ellos son muy, muy toscos y muy rudos. Entonces, claro, comparado con el desarrollo que tenían, por supuesto, en aquel momento el reino franco o los reinos musulmanes, pues ellos estaban muy atrás. Las primeras formas de intercambio que ellos tienen es el trueque y después lo que van a hacer va a ser acuñar lingotes de plata y ellos van a partir con un cuchillo la cantidad de plata que consideran necesario. De hecho, ni siquiera las monedas que les pudiera venir del mundo franco, del mundo musulmán, les interesaba el valor nominal, solamente la cantidad de oro-plata que llevaban. Entonces, eso sí que tiene interés para ellos. Llevaban unas pequeñas básculas, cada uno personalmente, y en esas pequeñas balanzas, se pesaban las monedas, o sea, ni siquiera tenían el valor, como he dicho, no se le daba el valor nominal, sino se pesaba las monedas de oro, las monedas de plata, y era el peso del metal precioso realmente lo que tenía valor. Francisco, ¿es cierto que los vikingos fundaron, por ejemplo, en Inglaterra ciudades llamadas a convertirse pues en auténticos emporios mercantiles? Sí, en esto es curioso porque realmente ellos van a convertir en ciudades que previamente han saqueado después en mercados importantes. O sea, tienen una especie de tendencia atroz al saqueo y la destrucción, aunque luego da la sensación de que reflexionan y se dan cuenta de que son enclaves. Esos enclaves que ellos mismos han destruido son enclaves importantes para el comercio y se asientan. Por ejemplo, Nottingham, por ejemplo, en Inglaterra. York durante más de un siglo va a ser un mercado vikingo, que ya era mercado previamente, pero ellos van a asentarse allí. Dublín, en Irlanda, Cork, van a ser territorios que ellos ciudades que ellos van a acabar arrasando y finalmente construyendo allí y dedicándose al mercadeo en aquellos puntos. ¿En qué momento de la historia se fecha la llegada, por ejemplo, o la incursión de los vikingos en Rusia con fines también comerciales? Porque llegaron hasta allí. Sí, bueno, esto es muy interesante. Realmente las sagas vikingas lo fechan en el 859. En el 859 hay un vikingo, Rurik, que decide explorar qué tierras hay al sur de Finlandia. Entonces, esa vasta tierra que hay al sur de Finlandia recibe la expedición de Rurik y de 2 de sus hermanos y allí pues se establecen alrededor del lago Lagoda.
Entonces, alrededor del lago Ladoga, ellos van a establecerse, cada uno de los hermanos van a construir una ciudad o van a ocupar una ciudad, y es el primer momento en el que se les empieza a denominar a estos hermanos y a los territorios que ellos dominan la tierra de los Rus, y van a dar nombre, por tanto, a la tierra de Rusia. O sea que Rusia o ruso proviene de ellos. Sí, realmente proviene de la tribu a la que pertenecían estos tres hermanos, encabezados por Rjurik. Los pueblos que le van a poner el nombre de Tierra de los Rus, curiosamente van a ser los pueblos ocupados por estos mismos vikingos. Ellos les van a denominar los Rus, y de ahí va a venir Rusia, Tierra de Rus. Las vías de penetración de los vikingos suecos en Rusia se produjo siguiendo el curso de los ríos, llegando hasta la riquísima Constantinopla, que se había convertido en el punto de encuentro de las mercancías entre Europa y Asia. ¿Podemos decir entonces, Francisco, que el mayor logro de los vikingos consistió en convertirse en un puente entre el Mar Negro y el Mar Báltico? Bueno, pues sí, porque realmente luego ellos la verdad es que son muy esforzados en estas expediciones. Y yo sí, uno de sus grandes logros va a ser conseguir esa posición intermedia y de auténticos comunicadores, porque realmente esa ruta la van a abrir ellos, aunque nunca van a renegar del deseo de destruir Constantinopla y saquear Constantinopla. Pero lo cierto es que tienen un interés grande en prácticamente desde el Mar Báltico llegar a Constantinopla, y entonces se produce una ruta complicadísima, prácticamente, que sale de una ciudad que se llamaba Virka. Esta ciudad, que se encuentra en el Golfo de Finlandia, es el punto de salida. Se llegaba hasta el lago Ladoga posteriormente. Luego, bajando por el curso de los ríos, llegaban hasta la ciudad de Novgorod. Llegaban posteriormente hasta Smolensk. Allí había una serie de kilómetros, más de 35 kilómetros de tierras pantanosas, y entonces echaban los barcos sobre sus espaldas, así decirlo, descargaban, desmontaban los mástiles, y sobre una serie de rodillos por tierra, o bien desde las orillas, tiraban con cuerdas, y ya llegando al Mar Negro, pues ya navegaban hasta Constantinopla. Según los escritos de un monje del siglo IX llamado Néstor, cuéntanos ese hecho milagroso o divino que salvó la ciudad de Constantinopla en el año 865 de ser arrasada por la armada vikinga. Bueno, es una historia muy bonita. Néstor, el cronista, es efectivamente un monje que deja recogido en su crónica precisamente cómo se salva en ese año 865 que dices, Pedro, la ciudad de Constantinopla. Fundamentalmente los dos vikingos, Askol y Dir, que son descendientes de los primeros vikingos asentados en Rusia, pues de hecho se dice que son dos miembros de la tripulación de Rjurik, de ese primer vikingo que llega a las tierras rusas. Bueno, pues ellos deciden que van a asaltar Constantinopla. Ellos se han adueñado de la ciudad de Kiev, y entonces organizan en el 865 un contingente de 200 barcos. Entonces, con esos 200 barcos se lanzan contra Constantinopla en un momento de especial debilidad, ¿no?, para la ciudad. La armada se encuentra afuera y, bueno, ellos ven con suma facilidad la posibilidad de saquear la ciudad. Ante esta eventualidad, que también ven los defensores de Constantinopla, pues el obispo de la ciudad decide coger una reliquia, que no es nada más y nada menos la que se consideraba la túnica de la Virgen María, la saca del cofre en el que se encuentra y la introduce en el agua del mar. Y entonces cuenta Néstor el cronista que se desata una tormenta terrible que destruye parte de la armada vikinga y dispersa el resto de los barcos. Y así es como se achaca a la intervención divina la defensa de Constantinopla y la salvación de Constantinopla en ese año 865. O sea, ¿no llegará a ningún tipo de compromiso mercantil ni comercial? Posteriormente sí, porque posteriormente surge un personaje, Oleg, no mucho tiempo después, hacia el 907. Este Oleg es un hombre bastante más capaz, se ha hecho también con la ciudad de Kiev, es el descendiente en definitiva de
en el trono, por así decirlo, de Ascoli-Dir. Y bueno, este hombre, por ejemplo, ya se va a convertir Kiev en un asentamiento puramente comercial. Los cronistas dicen que ya en Kiev no se cultiva nada, simplemente se reciben mercancías, entran mercancías y salen mercancías. Y él sí que tiene la idea de convertirse en un emporio comercial, pero al final le puede ese instinto, ese deseo de saquear Constantinopla, y con 200 barcos una vez más y 8.000 hombres se va a lanzar contra la ciudad de Constantinopla. En este momento la armada de Constantinopla se encontraba afuera y él va a conseguir llegar al Cuerno de Oro, que está cerrado por una gran cadena. El Cuerno de Oro se cerraba siempre por una gran cadena y, como todos sabemos, es el acceso a la ciudad de Constantinopla, ¿no? ¿Qué sucede? Que entonces desmontan de los barcos, descargan de los barcos y se empiezan a arrasar los primeros arrabales de la ciudad de Constantinopla. Entonces, en este momento es cuando el emperador le ofrece un pacto a Oleg. Y el pacto que le ofrece es muy interesante. El pacto lo firman finalmente en el 911 y el emperador les ofrece lo siguiente. Le dice que si Oleg se retira con sus hombres, les ofrece un pasaporte para poder negociar y para poder tener derechos de comercio dentro de la ciudad de Constantinopla. Claro, estaba bastante controlado todo. Lo cierto es que lo que le dicen a Oleg es que podrá presentarse todas las primaveras con cierto número de hombres a las puertas de la ciudad. Podrán llevar mercancía, pero en la ciudad tienen que ir siempre acompañados por un oficial imperial. No pueden ir armados y solo pueden comprar determinados productos muy valiosos en determinada cantidad. Los que no sean tan valiosos los pueden comprar en las cantidades que quieran. Pero, por ejemplo, la seda, que era muy valiosa y que estaba la seda marcada por la autoridad oficial, esa solo podían comprarla por un valor de 50 piezas de oro. Y este es el acuerdo al que llegan en el año 911. Tal y como anotó en sus escritos el antiguo historiador y geógrafo persa Ibn Rushd, se referiría a los vikingos con las siguientes palabras. Los habitantes del Rus viven en una isla que se tarda 3 días en circunnavegar y está cubierta de espesa maleza y bosques. Acosan a los eslavos usando barcos para llegar hasta ellos. Se los llevan como esclavos y los venden. No tienen campos, sino que viven de lo que sacan de las tierras de los esclavos, en este caso de los eslavos. Cuando nace un hijo, el padre se acerca al recién nacido, espada en mano, y tirándole dice: «No te dejaré ninguna propiedad, todo lo que tienes es lo que puedas conseguir con esta arma». Esta noche hemos conocido un poquito más sobre los vikingos y sus rutas comerciales, y lo hemos hecho gracias al historiador, gracias al licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, especializado en religiones de la antigüedad y escritor, Francisco José Gómez. Francisco, un verdadero placer. ¿Cómo estás de metido en la historia? ¿Cómo la conoces? Qué maravilla, qué gusto da escucharte. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros y bueno, pues que tengáis muy buena noche. Igualmente, hasta la próxima, Francisco. Buenas Adiós, noches. gracias. Muchas gracias, muy buenas noches.